66. Los dividimos en dos, ¿verdad? Antiguo y nuevo. ¿Cuántos hay en el antiguo? 39 y 27 en el nuevo. Muy bien. Es interesante que esta Biblia entonces ha sido escrita en muchísimos años, más o menos en 1500 años. 1500 años. A partir del 1400 nosotros creemos, los adventistas, que Moisés comenzó a escribir el Pentateuco. Y el último libro se escribió con Juan, ¿verdad? Con Juan, alrededor del año 100. Entonces, lo bonito de la Biblia, así como nosotros lo creemos, es que a pesar del hecho que ha sido escrito por diferentes autores, en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes idiomas, todos los libros apuntan a una sola cosa: a un Dios creador que quiere restaurar y recuperar a su creación, el ser humano en primer lugar. Toda la Escritura apunta a esto y apunta a presentar el plan de Dios para realizar esto, ¿verdad? Así que desde el principio hasta el final encontramos la historia de la creación, del pecado, de la caída, de la redención y de la futura restauración. Esos son los grandes temas que recurren en la Biblia entera. Por eso nosotros creemos que es inspirada, ¿verdad? Porque todos los libros apuntan al mismo tema. Apuntan al mismo tema. ¿Cuándo se formó el Antiguo Testamento? ¿Cómo se decidió limitar los libros del Antiguo Testamento? La formación del canon bíblico. Eso es un proceso humano. Es un proceso humano. Porque hay mucho más escritos del Antiguo Testamento de lo que nosotros tenemos. Hay muchísimo más. Si vosotros, ustedes han consultado una Biblia católica, ves que hay unos libros que en nuestra Biblia no están. En la Biblia protestante no están. Entonces, estos libros los llamamos apócrifos, ¿verdad? O deuterocanónicos. Deuterocanónicos, ese es otro nombre. Estos libros que no están incluidos en nuestra Biblia han sido puestos en el canon bíblico de la Iglesia Católica oficialmente en el 1500, aunque ya estaban presentes antes, cuando la Iglesia Católica intentó contrarrestar la Reforma. ¿Ok? Pero los libros bíblicos del canon del Antiguo Testamento fueron decididos alrededor del año 90 después de Cristo, cuando los judíos, frente al problema de la destrucción de Israel y entonces de la diáspora, se reunieron para justamente decidir lo que era inspirado y lo que no era inspirado. Así que no hemos sido nosotros los adventistas a decidir eso, ni tampoco los protestantes, ni tampoco los católicos, sino han sido aquellos a los cuales les ha sido confiado los manuscritos de la Biblia misma, que decidieron que era inspirado y lo que no era inspirado. Yo creo que Dios, con su Espíritu, los influenció en su decisión. Porque es muy interesante estudiar la historia del canon, no puedo aprofundirlo ahora, pero es interesante ver cómo se ha formado. Y así el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue decidido en el segundo siglo, en principio del segundo siglo,
Ahí también se reunieron y decidieron cuáles libros entraron y cuáles libros no entraron en el canon. Porque así en el Nuevo Testamento hay más que nos hablan más o menos de las mismas cosas. Más o menos, digo, porque no todos coinciden con todo. Creemos al final que el juicio de Dios es un juicio justo, porque todos tienen acceso a una revelación, aunque mínima, suficiente para distinguir quién quiere tener fe en Él o no. Y escuchadme bien, tener fe en Él no quiere decir abiertamente reconocer que Él es Dios. Quiere decir escuchar la voz de la conciencia para muchos. Porque quizás muchos no han oído nunca hablar de Él, porque no han sido expuestos al Evangelio. No sé si me seguís. Aquí estamos hablando de cómo Dios alcanza a todos aquellos que quizás no pueden nunca leer las Sagradas Escrituras, porque en sus países, en sus culturas, en su tiempo, no tenían acceso a eso. Detrás, en la conciencia, Dios pone una ley, que es una ley que está en conformidad con los principios que están en la Biblia. Es así, los principios son los mismos, pero no es la misma, puedo decir, formulación, pero los principios que están detrás, el principio del amor, el principio del respeto al otro, el principio de la fidelidad, ¿no? Que sea hacia la pareja o hacia a Dios o hacia otras personas, siempre es el mismo, no cambia. Por eso yo creo que Dios nos alcanza de diferentes maneras. Bien, entonces, ¿qué hace parte de la revelación general? La conciencia, hemos dicho, ¿verdad? Conciencia. ¿Qué más? Naturaleza. La naturaleza. Mirad, nuestra querida hermana White escribe mucho sobre esto. El camino a Cristo, exactamente. La conciencia y la naturaleza la naturaleza dice que es un libro que habla de Dios mismo. Y hay separa mucho en algunos textos de la Biblia, donde dice que Jesús, por ejemplo, hacía ejemplos del campo, de la naturaleza, de los animales, de los pájaros, de todo eso. ¿Por qué? Porque al mirar la naturaleza, uno podía reconocer que había un creador. Y así que la naturaleza, aunque esté caída, aunque tenemos catástrofes, porque algunos quizás, pero en la naturaleza hay muchas catástrofes, hay muchos terremotos, hay muchas enfermedades, hay, yo qué sé, inundaciones, gracias, hay mucho de todo. ¿Dónde está Dios ahí? ¿No? Entonces está claro que la naturaleza es un libro que habla de Dios, pero a la vez hay algunas pegas, porque no pueden representar justamente a Dios, porque está el pecado presente. Pero las personas no saben que estamos en un mundo de pecado, en un mundo de mal. Así que poco a poco Dios, a través de este mensaje de la naturaleza, alcanza a las personas. Y si veis, ahora mismo, sobre todo ahora, hay movimientos muy fuertes en favor del respeto de la naturaleza, el respeto de los animales, el respeto de la biodiversidad. Y eso no viene solo de Dios, no puede venir de otra persona. ¿Por qué? Porque es el reconocer que algo está fallando y nosotros somos culpables de no respetar su naturaleza. Bien, voy a retomar este tema más tarde. Entonces hemos dicho conciencia, naturaleza, ¿qué más hay? La palabra de Dios. La palabra de Dios es una revelación especial. Estamos diciendo revelación general. La historia, ¿verdad? La historia. ¿Qué aprendemos en la historia? De la existencia de Cristo, usted dice antes y después de Cristo. Es increíble cómo en un mundo así tan lejos, que está tan lejos de Dios, todavía se le da tanta importancia a Cristo. Antes y después de Cristo. Dividimos nuestra historia, ¿verdad? La historia nos habla también de la existencia de Dios.
que Dios aquí ha venido a hacer algo. Y eso es increíble. Interpretamos los eventos históricos para clarificar algunas cosas, pero cuando lo pensamos, vemos que detrás hay una mano que va más allá. Pensad solamente en la Segunda Guerra Mundial. Vosotros pensáis, claro, cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, pensamos algo destructivo, ¿verdad? Muy feo. Pero si pensamos como a pesar del egoísmo humano, los seres han sido capaces de ponerse de acuerdo para liberar a muchos países de un opresor, digamos, satánico, eso ha sido una maravilla. Ha sido una maravilla. Porque si no, llevamos a la destrucción completa de todo. ¿No? Además, detrás hay una mano que trabaja. Las profecías nos dicen, nos afirman que la historia testimonia que Dios está en control de cada cosa. Hay muchas cosas que hablan de Dios, a pesar del hecho que no mencionen su nombre. Historia, ¿qué más? Por lo menos hay una cosa más. La ciencia, sí. El estudio de las ciencias. El descubrimiento de las ciencias ha sido un descubrimiento fundamental. Se ha comprobado. Toda verdad, si realmente es verdad, es una verdad divina. Viene de Dios. No puede venir de Satanás. Entonces las ciencias nos ayudan a entender mejor cómo ha sido formado, de qué está hecho este mundo. Y nos ayudan a interactuar con este mundo de mejor manera. Entendemos a través de la ciencia que hay una mente que combina todas las cosas, que da un propósito a todas las cosas. Sin embargo, los ateos creen que no hay propósito. Sin embargo, cuando examinan el cuerpo humano o el cuerpo de un animal o las plantas, ven que hay un propósito. Y eso es imposible negarlo, es imposible, simplemente imposible. Y entonces eso nos habla de Dios. Y quiero solo añadir otra cosa, otro punto para la revelación general, es la providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? ¿Habéis oído hablar de la providencia divina? La providencia divina es el cuidado que Dios tiene para todos los seres humanos, para toda la tierra, para cada uno de nosotros. El cuidado, ¿por qué? Nos da la comida. El cuidado divino es muy importante. Y lo encontramos, por ejemplo, en un texto de Jesús, cuando habla de los pájaros. ¿Lo vi? ¿Cómo es el texto? Exactamente. Quiere decir que Dios cuida hasta al animal, hasta lo más pequeñito. Y eso para nosotros es una prueba que Dios está hablando. Bien, volvemos atrás y hablamos de la revelación especial. ¿Estáis convencidos de la revelación general? ¿Sí? Es un argumento muy importante para poder hablar con aquellos que no nos conocen. Son temas importantes, y importantes para poder crear puentes de reflexión con aquellos que no creen. Sí, entonces, este entendimiento, si habéis escuchado de la nueva era, dice que la naturaleza es Dios mismo, es la Madre Dios, Madre Diosa, digamos así, Madre Diosa. Sí, ¿por qué? Porque la nueva era viene de un entendimiento, de una cosmovisión panteísta. ¿Qué es una cosmovisión panteísta? La visión panteísta quiere decir que entiende que Dios está en todo. Y todo es Dios. ¿Ok? Quiere decir que el árbol, la hierba, la cabra, el ser humano, la piedra, todo hace parte de la naturaleza misma de Dios. Quiere decir, no en su
no en su forma tangible, sino en su aspecto más bien del alma. La visión panteísta entiende que todo ser tiene un alma que es parte del alma de Dios, del alma del uno, le llaman el uno, el ser. Y entonces los seres humanos, los animales, los árboles, todo lo que tiene vida, ¿no? Y hasta también la vida la presencia de objetos inanimados, son parte de esta alma de Dios. El problema, ellos dicen que el objetivo de ellos es llegar a ser uno con el alma de Dios. Quiere decir, salirse de su propia corporeidad para unirse místicamente y unirse desde un punto de vista, ¿cómo puedo decir?, etéreo, con el alma de Dios. Okay, no sé si puedes ver. Como nosotros no creemos en este dualismo, alma y cuerpo, creemos que somos solo un ser, y eso lo vamos a ver luego. No, claramente no podemos aceptar eso. Pero ¿cómo le podemos llegar a ellos? Es una buena pregunta. ¿Cómo podemos llegarle a ellos? Ellos también presuponen que todo lo que es bueno, lo bueno y lo malo están presentes al mismo tiempo en nuestra vida y son necesarios para mantener un balance. Quiere decir que tanto el bien como el mal son necesarios. Entonces ellos ven en la diosa tierra o naturaleza, ven que hay cosas buenas y cosas malas, porque la diosa tierra tiene el bien y el mal dentro de sí, como partes integrantes. Ahora, si pensamos eso es realmente, ¿cómo te puedo decir?, horroroso. Es horroroso pensar que hay un Dios que hace el bien y el mal. Yo no quiero creer en un Dios así. Y estoy seguro que estas personas no lo han reflexionado bien. Ellos tampoco quieren creer en un Dios que hace el bien y el mal, porque si no quiere decir que Dios al final es arbitrario y decide hacer lo que Él quiere, como quiere y cuando quiere, sin ninguna regla. Entonces, ¿qué confianza puedo tener yo en este Dios, aunque haga parte del mismo Dios? Entonces yo empezaría a reflexionarles sobre este tema, porque para poder empezar a discutir el entendimiento que tiene y no directamente hablarle del tema de la naturaleza, porque sobre este tema de la naturaleza es difícil contestarle, porque yo sí que veo el valor de un árbol, veo el valor de un animal, veo también el valor de un ser humano, pero no quiero decir que uno es más importante que el otro, pero quiero decir que todos tienen que ser respetados. Sobre esto estoy de acuerdo con ellos. Es decir, que toda la naturaleza tiene que ser respetada. Y eso es un mensaje que viene de la Biblia. La Biblia misma dice que aquellos que destruyen la tierra también serán destruidos. Así que eso es también un mensaje bíblico. Así que sobre esto podemos compartir con ellos el punto que toda naturaleza creada por Dios, ellos no lo creen así, pero es digna de respeto. Pero eso no quiere decir que eso es Dios. Esa es la gran diferencia. Sí, estoy de acuerdo contigo, bajo nuestros pies, pero hay que interpretar. ¿Qué quiere decir bajo nuestros pies? Que vamos a hablar luego de esto, cuando hablamos de naturaleza humana. Gracias por la pregunta, sí. Entonces, bien, quiero también hablar aquí del concepto de inspiración.
¿qué es inspiración? Vamos a volver a la Biblia ahora, ¿verdad? Como revelación general, especial, perdona. Revelación especial. ¿Qué quiere decir inspiración? Respirar, soplar, ¿verdad? Soplar, perfectamente. Entonces, las escrituras han sido inspiradas, sopladas. ¿Cómo ha sido formado eso? ¿Cómo es que el autor, Moisés, que escribe soplado, ¿no? Recibe un soplo de parte de Dios. Entonces entendemos que eso no quiere decir que a Moisés se le dictaron las cosas, así como a ningún otro. No se le dictó nada a Moisés, ¿verdad? Quiere decir que la palabra de Dios no ha sido dictada letra por letra, palabra por palabra. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, ¿todos están de acuerdo? La escritura no ha sido dictada por Dios. Ha sido inspirada. ¿Qué quiere decir? Que cuando Moisés recibió, por ejemplo, miró hacia arriba y vio la revelación del santuario, cómo construir el santuario, él vio algo allí y intentó reproducirlo aquí, intentó escribirlo todo, ¿verdad? Escribiéndolo, el Espíritu trabajó una vez más. Quiere decir que la inspiración ha sido tanto en la revelación divina, que Dios le ha mostrado, pero a la vez, cuando Moisés ha intentado escribir con sus propias palabras humanas la realidad divina, le ha inspirado para buscar la mejor manera para expresarla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con eso? Os dais cuenta que aquí es una obra divina humana en conjunto. Y claro, si fuese solo obra divina, no cabría duda que sería perfecta. ¿Es verdad? Pero como es también una obra humana, puede caber que hay algunos errores por los límites del profeta mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nosotros no creemos que la Biblia es perfecta en absoluto, es decir, como afirmación absoluta. La Biblia no es perfecta, tiene errores. Pero el mensaje, el propósito, el contenido es totalmente inspirado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que diferenciarnos. Bueno, sí, quizás podemos, antes de hablar de eso, quiero añadir eso también. También tenemos el problema de los manuscritos que han sido copiados por estos fieles judíos que creían que estos manuscritos eran sagrados. Ni siquiera podían escribirle encima nada. Sabéis que el manuscrito para ellos es sagrado, no pueden ni escribirle una letra más, no pueden añadirle nada, porque eso es cometer un sacrilegio en contra de Dios. Así que estos fieles escribas copiaban de un manuscrito, lo copiaban, formaban a otro, ¿para qué? ¿Por qué? Para cambiarlos, porque con el tiempo se pudrían, gracias, sí. Entonces había que reescribirlos. Y entonces ellos copiaban cada letra, cada palabra. Pero a veces pasaba, sabéis que no había mucha luz de aquel entonces, a veces funcionaban con lámparas, o a veces estaban en lugares pocos cónsonos para escribir, o le pasaba que escribían mal una letra. Entonces se podía producir un error en el proceso de copiar. Y entonces hemos visto que en algunos manuscritos se habían copiado errores, por ejemplo, repetir palabras, no se daba cuenta que había escrito 2 veces la misma palabra, pero los errores son muy pocos.
muy pocos. Y tenemos manuscritos de una diferencia de miles de años casi, y podemos compararlos y son casi idénticos, casi idénticos. Eso nos dice la gran tarea que han cumplido y lo fiel que han sido en hacer ese trabajo. Hay muy pocos errores en un manuscrito, por ejemplo, del año 200 después de Cristo y el otro en el año 1000 después de Cristo. Exactamente. Estamos hablando de la forma. Estamos hablando de la forma y no del contenido del mensaje. Por eso nosotros creemos que la Biblia ha sido inspirada y la Biblia es infalible, ahora un término que vamos a ver ahora, infalible en su contenido, no en su forma. ¿Ok? Porque en la forma encontramos errores. Os voy a decir algo más. Entonces aquí están los términos, inerrancia, inerrancia. Nosotros no creemos en la inerrancia bíblica como creen los fundamentalistas. ¿Habéis oído hablar de los fundamentalistas? Ellos creen que la Biblia ha sido dictada, palabra por Dios, y todo lo que está escrito es por voluntad de Dios. Errores o no errores, todo es escrito por Dios. Nosotros no creemos esto, porque entendemos que el proceso ha sido un proceso divino y humano. Y donde hay componente humana, hay error. Nosotros nos conocemos muy bien, ¿verdad? ¿Es verdad o no? Aunque estemos bajo la influencia del Espíritu, cometemos errores. Os voy a decir más. Nosotros pecamos estando bajo a veces del Espíritu. Porque somos seres limitados y pecadores. Quizás no lo hacemos con voluntad. Por eso David oraba por sus pecados ocultos, que no se daba cuenta, pero sabía que se equivocaba, aunque eso no estaba en su voluntad, aunque lo ignoraba. Entonces, aunque vivimos una vida cristiana, manifestamos errores. De la misma manera, los profetas que escribieron han, sin quererlo, puesto errores, porque son humanos. Pero el contenido no. Contenido, el Espíritu ha hecho de todo para que el contenido saliera puro. Puro en el sentido, ahora voy a explicar esto, porque también eso es importante. Puro en el sentido privo de error, que no tiene error que nos pueda conducir a entender algo malo sobre Dios. Ahora, a pesar de esto, hay también otros errores. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han leído el texto de Josué? ¿Dónde? Josué